Hola a todos, soy Loida Burgos, especialista en educación emocional y apasionada de la teología y el Evangelio. Hoy vamos a compartir el segundo capítulo de la serie Interpretando emociones a través de historias bíblicas. En este espacio exploramos las historias bíblicas desde una perspectiva diferente, que pueden iluminar nuestra comprensión emocional y espiritual, y además aplicar lo que aprendemos a nuestros desafíos diarios. Como ya sabes, este es un espacio abierto y te invito a participar, comentar y compartir tus propias experiencias en los comentarios. Si aún no lo has hecho, suscríbete y activa las notificaciones. Así podrás recibir un aviso con cada nueva aventura por las historias bíblicas. En el capítulo de hoy vamos a conocer mejor a Nehemías, en una narrativa que no solo nos cuenta sobre la reconstrucción física de una ciudad, sino también sobre la reconstrucción de la fe, la esperanza y el liderazgo en tiempos de adversidad. Quiero invitarte a este viaje por el libro de Nehemías para descubrir juntos cuál fue su increíble hazaña y, lo más importante, que aprendamos de su historia. Juntos analizaremos los desafíos que enfrentó, su inquebrantable determinación y cómo su ejemplo puede inspirarnos en nuestros desafíos actuales. Así que, ¿estás preparado? ¡Vamos allá! En nuestra exploración de Nehemías reconstruyendo los muros, es crucial entender primero quién era Nehemías y el contexto histórico en el que se desarrolla su historia. Nehemías, cuyo relato encontramos en el libro que lleva su nombre en el Antiguo Testamento, no era solo un hombre común, era un líder con una fe y determinación excepcionales. Durante este periodo, el pueblo judío se encontraba en un momento de gran dificultad. Muchos habían regresado a Jerusalén tras el exilio en Babilonia, solo para encontrar su amada ciudad en ruinas. Los muros de Jerusalén, símbolos de seguridad y orgullo, yacían derrumbados dejando a sus habitantes vulnerables y deshonrados. Nehemías, quien servía como copero del rey en la corte persa, lejos de su tierra natal, se enfrentó a una llamada que cambiaría su vida y la de su pueblo. Al escuchar las noticias sobre la situación desoladora de Jerusalén, su corazón se llenó de una profunda tristeza, pero también de un propósito firme. Esta no era solo una historia de muros destruidos, era una historia sobre la restauración de la identidad y la fe de un pueblo. Este contexto en el que se desarrolla la historia podemos leerlo en un versículo que captura el momento crítico que impulsó a Nehemías a actuar. Se trata de Nehemías 1:3 y dice así: Ellos me contestaron: los que sobrevivieron al exilio y están en la provincia están pasando grandes penurias y deshonra. Además, el muro de Jerusalén está derribado y sus puertas quemadas. Esta noticia no fue solo un informe sobre el estado físico de Jerusalén, fue un relato desgarrador del sufrimiento y la vulnerabilidad de su pueblo. Al escuchar estas palabras, es probable que Nehemías experimentara una mezcla de emociones confusas: dolor por la situación de sus compatriotas, indignación ante la deshonra de su ciudad sagrada y quizás una sensación abrumadora de responsabilidad. Imagínate recibir noticias así de tu hogar, el lugar que alberga tus recuerdos más queridos y tu identidad, y saber que has sido devastado. Es un sentimiento que lamentablemente muchas personas en nuestro mundo actual pueden comprender debido a desastres naturales, conflictos bélicos o crisis económicas. Esta conexión emocional con las adversidades actuales nos muestra que las historias bíblicas como la de Nehemías tienen lecciones atemporales. En el mundo de hoy, donde muchas personas se enfrentan a la devastación de sus hogares, la historia de Nehemías nos recuerda que la acción y el liderazgo pueden surgir incluso de las cenizas de la desesperación. Así como Nehemías fue movido a actuar por las noticias de Jerusalén, nosotros también podemos encontrar en nuestras propias reacciones emocionales el impulso para el cambio y la reconstrucción, ya sea en nuestras vidas personales o en nuestra comunidad. Ahora vamos a adentrarnos en el corazón emocional de la historia de Nehemías.
nos encontramos con un momento de gran impacto personal. Podemos leerlo en el versículo de Nehemías 1:4 y nos dice: «Cuando oí estas palabras, me senté y lloré. Durante varios días estuve de luto, ayunando y orando ante el Dios del cielo». Esta reacción de Nehemías nos revela mucho más que una simple tristeza. Nos muestra un alma profundamente conmovida, un corazón que siente el dolor de su pueblo y su tierra como si fuera propio. Imagínate por un momento estar en la posición de Nehemías. Estás lejos de tu hogar, en una tierra extranjera, sirviendo en la corte del rey. A pesar de su posición de influencia, la noticia del sufrimiento y la vulnerabilidad de su ciudad natal lo hace sentir impotente. Su reacción es visceral y profundamente humana. Se sienta, llora y se sumerge en un luto que va más allá de lo personal. Su duelo es por su comunidad, por su herencia, por su identidad. La forma en que Nehemías maneja esta historia es emblemática de cómo a menudo enfrentamos noticias devastadoras o momentos de crisis en nuestras propias vidas. En un instante, una llamada telefónica, un mensaje de texto o un titular de una noticia puede cambiar nuestro mundo, dejándonos en un estado de shock y de dolor. Como Nehemías podemos encontrarnos llorando por pérdidas que van más allá de lo físico, lamentando cambios que alteran nuestra comprensión del mundo y nuestro lugar en él. Pero hay más en la reacción de Nehemías que el mero dolor. Su luto se acompaña de ayuno y oración, lo que indica una búsqueda de consuelo y guía en su fe. En su dolor, Nehemías se vuelve hacia lo divino, buscando no solo consuelo, sino también claridad y dirección. Esta es una poderosa lección para nosotros. En medio de la adversidad no estamos solos. Nuestra fe, nuestras creencias o incluso nuestra comunidad pueden ser fuentes de fortaleza y orientación. La historia de Nehemías en este punto se convierte en un espejo para nuestra propia vida. Al enfrentar desafíos que parecen insuperables, podemos encontrar en nuestra respuesta inicial de dolor y tristeza el comienzo de un camino hacia una acción significativa. Al igual que Nehemías, podemos utilizar estos momentos de desesperación para reevaluar nuestras prioridades, fortalecer nuestra fe y prepararnos para la acción. Su llanto no es un final, sino un comienzo, el inicio de una jornada hacia la reconstrucción y la renovación. Tras su profundo periodo de luto y reflexión, Nehemías llega a un momento decisivo, un punto de inflexión que define no solo su destino, sino también el de su pueblo. En Nehemías 2:5 encontramos sus palabras valientes y determinadas. Si le parece bien a su majestad, y si este servidor suyo goza de su favor, envíeme a Judá, a la ciudad donde están enterrados mis antepasados, para que la reconstruya. Esta decisión de dirigirse a Jerusalén y emprender la monumental tarea de reconstruir sus muros es un reflejo de su coraje y firme convicción. Pero imagínate la escena: Nehemías, de pie ante el rey, en un acto que podría considerarse audaz e incluso temerario, pedir permiso para dejar la corte y reconstruir los muros de una ciudad que no era solo un asunto de logística, era una cuestión de lealtad y política. Sin embargo, impulsado por su fe y su amor por su tierra natal, Nehemías da un paso adelante con una resolución que nace de lo más profundo de su ser. Esta situación refleja las opciones que a veces tenemos que elegir en nuestra propia vida. Hay ocasiones en las que, después de la reflexión y el luto, debemos actuar, tomar decisiones que pueden cambiar radicalmente el curso de nuestra existencia. Como Nehemías, podemos encontrarnos en situaciones que requieren que nos levantemos y pidamos lo que parece imposible, guiados por una profunda sensación de propósito y responsabilidad. La determinación de Nehemías es una inspiración para todos nosotros. Nos enseña que después de la introspección viene la acción. Nos muestra que, aunque el dolor y la tristeza son emociones humanas naturales, la determinación y el coraje son las fuerzas que nos impulsan a avanzar. Su decisión de reconstruir Jerusalén no fue impulsiva. Fue el resultado de una profunda reflexión personal y espiritual,
un ejemplo de cómo la fe y el compromiso pueden llevarnos a emprender tareas que parecen más allá de nuestras capacidades. En nuestra vida actual nos encontramos con desafíos que pueden parecer insuperables. Sin embargo, esta historia nos anima a dar un paso valiente hacia lo desconocido, confiando en nuestras habilidades y en la guía de nuestra fe y convicciones. Cuando decidimos actuar a pesar del miedo y las dudas, estamos trazando nuestro propio camino de reconstrucción y renovación, tanto personal como comunitariamente. El viaje de Nehemías hacia la reconstrucción de los muros de Jerusalén estuvo lleno de desafíos, no solo físicos, sino también emocionales y espirituales. Nehemías 4:6 nos dice: «Pero nosotros seguimos reconstruyendo el muro, que pronto quedó terminado hasta la mitad de su altura, porque el pueblo trabajaba con entusiasmo». Este versículo es una poderosa representación del liderazgo de Nehemías y su habilidad para mantener el ánimo y la determinación del pueblo incluso frente a la adversidad. Enfrentar la oposición y mantener la moral alta no es una tarea fácil. Nehemías no solo tuvo que lidiar con la logística de la reconstrucción, sino también con la desmoralización y el miedo de su gente, exacerbados por la oposición y las burlas de aquellos que deseaban verlos fracasar. Su liderazgo en estos momentos críticos son un ejemplo claro de la gestión emocional efectiva en tiempos de crisis. La forma en la que Nehemías manejó esta situación nos muestra que el verdadero liderazgo va más allá de la simple dirección. Implica inspirar y motivar a otros, incluso en los momentos más oscuros. Nehemías no solo reconstruyó los muros de Jerusalén, sino que también reconstruyó la confianza y el espíritu de su pueblo. Su perseverancia y sobre todo su fe inquebrantable se convirtieron en la piedra angular de su éxito. En nuestras vidas, todos nos enfrentamos a momentos en los que tenemos que liderar, ya sea en nuestro trabajo, en nuestra familia o en nuestra comunidad. Las lecciones de Nehemías nos enseñan que el liderazgo efectivo requiere más que fuerza, requiere compasión, empatía y la habilidad de ver más allá de las dificultades actuales. Nos recuerda que incluso frente a la oposición y los desafíos, podemos encontrar la fortaleza para continuar inspirando a otros a hacer lo mismo. El liderazgo de Nehemías y su gestión de las emociones en momentos de adversidad son ejemplos de cómo se puede influir positivamente en un grupo hacia un objetivo común. Su historia nos motiva a ser líderes en nuestras propias vidas, enfrentando desafíos con determinación y manteniendo la esperanza, incluso cuando las cosas parecen imposibles. Esta historia, aunque arraigada en un contexto histórico lejano, resuena con asombrosa relevancia en nuestro mundo contemporáneo. En ella encontramos paralelismos notables con los desafíos modernos en liderazgo y superación de obstáculos, haciendo de su relato una fuente inagotable de aprendizaje y motivación para la actualidad. En el mundo de hoy nos enfrentamos a desafíos complejos que a menudo parecen insuperables, desde crisis económicas y conflictos sociales hasta desastres naturales y pandemias globales. Al igual que Nehemías se enfrentó a la enorme tarea de reconstruir los muros, los líderes de hoy deben navegar por la reconstrucción y el fortalecimiento de comunidades, empresas e incluso naciones en tiempos de incertidumbre y de cambio. El liderazgo de Nehemías se destacó por su habilidad para inspirar y unificar a las personas hacia un objetivo común. En la actualidad, este aspecto del liderazgo es más crucial que nunca. En un mundo donde la división y el escepticismo abundan, la capacidad de un líder para motivar a un equipo diverso y fomentar un sentido de propósito compartido es fundamental. Así como Nehemías movilizó a los judíos para reconstruir los muros, los líderes de hoy deben ser capaces de inspirar colaboración y acción colectiva en medio de la adversidad. Además, la historia de Nehemías subraya la importancia de la perseverancia y la resiliencia. En nuestra época, donde los obstáculos y los contratiempos son inevitables, la capacidad de persistir frente a las dificultades es una cualidad invaluable. La determinación de Nehemías ante la oposición y su habilidad para mantener la moral alta
son ejemplos claros de cómo la resiliencia puede conducir al éxito, incluso cuando las probabilidades parecen estar en contra. Otro aspecto relevante de su historia es la gestión emocional en situaciones de estrés y depresión. Nehemías no solo enfrentó desafíos externos, sino también el manejo de sus propias emociones y las de su equipo. En el mundo actual, donde el estrés y la ansiedad son comunes, aprender a gestionar las emociones de manera efectiva es esencial para el liderazgo. El equilibrio entre la empatía y la toma de decisiones firme, como demostró Nehemías, es crucial para liderar con eficacia. Nehemías nos recuerda que el liderazgo verdadero a menudo implica tomar decisiones difíciles y actuar con integridad, incluso cuando es más fácil seguir el statu quo. En un mundo que cambia rápidamente, donde los desafíos requieren soluciones innovadoras y éticas, la historia de Nehemías ofrece una visión de lo que significa ser un líder que no solo reconstruye muros, sino que también fortalece el tejido moral y espiritual de la sociedad. Me gustaría destacar la relevancia de la fe y perseverancia de Nehemías. No son solo elementos centrales de su historia, sino también pilares fundamentales en su éxito y un modelo para nosotros hoy en día. En Nehemías 6:12 encontramos un versículo que engloba esta esencia y dice así: Cuando todos nuestros enemigos se enteraron de esto, y cuando lo vieron todas las naciones vecinas, se sintieron muy humilladas. Entonces se dieron cuenta de que ese trabajo se había llevado a cabo con la ayuda de nuestro Dios. Esta cita bíblica destaca cómo la fe inquebrantable de Nehemías en Dios y su perseverancia incansable inspiraron respeto incluso entre sus adversarios y sirvieron como testimonio del poder de la fe. En nuestro mundo actual lleno de incertidumbres y desafíos, esta historia nos anima a mantenernos firmes en nuestras convicciones y a persistir a pesar de los obstáculos. Su ejemplo nos demuestra que, con fe y perseverancia, podemos superar las adversidades y lograr resultados que parecen imposibles. Estos valores siguen siendo relevantes y necesarios en la sociedad moderna, recordándonos que, independientemente de las circunstancias, podemos ser agentes de cambio y construcción en nuestras comunidades. Vamos llegando al final de nuestro viaje con Nehemías y su obra monumental de reconstruir los muros de Jerusalén. Nos encontramos en un momento propicio para una profunda reflexión. La historia de Nehemías no es solo un relato del pasado. Puede ser un espejo en el cual mirarnos y reflejarnos para hoy en día. Todos nosotros en algún momento de nuestra vida nos hemos enfrentado a desafíos que han puesto a prueba nuestra determinación y nuestras habilidades de liderazgo. Pensemos en los momentos en los que hemos tenido que asumir roles de liderazgo, ya sea en nuestra familia, trabajo o comunidad. A menudo estos roles vienen acompañados de desafíos que parecen insuperables, situaciones que nos empujan a nuestros límites y nos obligan a cuestionar nuestras capacidades. Sin embargo, tenemos dentro de nosotros la fortaleza para enfrentar estas situaciones. Esta historia nos enseña que con fe, perseverancia y el coraje para actuar podemos superar obstáculos que parecen inmensos. Nehemías nos muestra que el verdadero liderazgo implica más que dirigir. El liderazgo es inspirar, unificar y persistir contra todo pronóstico. En nuestras vidas, cuando nos enfrentamos en diferentes adversidades, ¿cómo respondemos? ¿Nos retiramos ante la dificultad o nos levantamos para enfrentar el desafío guiando a otros con nuestra visión y fortaleza? Ahora me gustaría plantear una pregunta que todos podéis haceros para reflexionar y, si os sentís en confianza, compartirla en los comentarios. ¿En qué situaciones has tenido que mostrar determinación y liderazgo como Nehemías? Ya sea reconstruyendo los muros de una relación dañada, superando un desafío en el trabajo o liderando una causa en tu comunidad o en tu iglesia. Cada uno de nosotros tiene una historia que contar. Estas experiencias personales no solo son testimonios de nuestra propia capacidad de superación, sino también fuentes de inspiración y aprendizaje para los demás.
Al compartir nuestras historias, no solo celebramos nuestras victorias, sino que también ofrecemos esperanza y orientación a aquellos que pueden estar enfrentando sus propios muros para reconstruir. Al cerrar nuestro análisis sobre Nehemías, quiero invitaros no solo a reflexionar, sino también a participar activamente. Os propongo un ejercicio práctico. Dedica un momento para escribir acerca de un desafío significativo que hayas enfrentado en tu vida. Puede ser algo personal, profesional o comunitario. Al escribir, piensa en cómo enfrentaste ese desafío, qué obstáculos tuviste que superar y cómo mantuviste tu determinación y fe a lo largo del proceso. Luego reflexiona sobre cómo puedes aplicar esas mismas lecciones y fortalezas en tus desafíos actuales o futuros. Además, te animo a compartir tu historia en los comentarios, porque al hacerlo no solo estarás procesando tus propias experiencias, sino ofreciendo inspiración y perspectiva a otros. Piensa en esto como una forma de reconstruir colectivamente nuestros propios muros, apoyándonos y fortaleciéndonos mutuamente. Podemos resumir nuestro viaje por la historia de Nehemías recordando el versículo que hemos leído antes en Nehemías 6:16. Quiero darte las gracias por acompañarme en este viaje. Espero que hayas encontrado inspiración y lecciones aplicables en tu propia vida y no olvides compartir tus experiencias y reflexiones. Prepárate para el próximo capítulo de nuestra serie, donde exploraremos otra historia bíblica llena de sabiduría y lecciones de vida. Hasta la próxima.